Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Yanely Naomi Cruz Gutiérrez. Ya algunos ya me conocen, ya la mayoría debería conocerme. Con esta situación de las clases, ya estamos en la segunda clase del quinto cuatrimestre y ya en algún otro momento les impartí otra asignatura. Ok, el día de hoy vamos a dar inicio con la materia de evaluación psicológica y psicodiagnóstico, ¿ok? Bueno, pues ustedes, si ya revisaron su temario y demás, pueden darse cuenta que como en la mayoría de las asignaturas, necesitamos tocar algo de historia y en este caso no es la excepción. En realidad es mucha historia. Trato de ser lo más concreta posible porque es importante. Creo que ya les he mencionado en varias ocasiones en esta situación, bueno, más bien en esta ocasión, es bastante importante conocer la historia de donde se origina la evaluación psicológica, el psicodiagnóstico, porque una vez teniendo este antecedente, le damos mayor sentido a cómo es que existen ahora todas las maneras de evaluación. ¿Ok? Entonces, pues vamos a dar inicio con eso. Déjenme cambiar la diapositiva. No sé por qué no cambia. Permítanme un momento, déjenme ver qué está pasando. Ahí está. Bien. Evaluación, historia de la evaluación psicológica. Ujú. Bueno, pues en la historia de la humanidad, en todas las épocas ha sido evidente el interés por la medición de de los atributos humanos, desde los físicos, como son estatura, peso, color de ojos, pelo, fuerza, agudeza auditiva y visual, todo eso, hasta los psicológicos, como es la inteligencia, personalidad, motivación, entre otros. Este interés puede rastrearse desde los filósofos de la antigüedad, la filosofía del siglo XVII, en los grandes avances científicos de la medicina, la física, la química y la astronomía de los siglos XVIII y XIX, hasta la medición psicológica propiamente dicha en los albores del siglo XX, con la primera prueba considerada como realmente psicométrica, elaborada por Binet. Ujú. Y el gran auge que la construcción de pruebas y establecimiento de la psicometría tuvieron con la llegada de las dos guerras mundiales. Desde el punto de vista histórico, ¿cuándo podemos afirmar que inicia la evaluación en psicología? Al respecto, eh, bueno, tenemos a este autor, Gary Gordoville, ajá, menciona que cuando el hombre toma conciencia de que existen variadas diferencias entre él y sus semejantes, intenta buscar procedimientos que le permitan cuantificar el grado de dichas diferencias. Así, bueno, pues esto establece que para que un procedimiento se considere como evaluación psicológica, debe reunir varios requisitos. Primero, un evaluado y un evaluador y la necesidad de un objetivo y un contexto para desarrollar dicha evaluación. Un marco teórico que permita la ubicación de la hipótesis. Una técnica o procedimiento de medida y la interpretación de los valores obtenidos. Disposición de los sistemas categoriales pertinentes que permitan la clasificación del evaluado a partir de los resultados que se hayan obtenido al aplicarle los procedimientos de medición. ¿Ok? El primer requisito puede parecer muy obvio, sin embargo, es necesario precisarlo porque en ocasiones se han dado diagnósticos a la distancia sin la presencia explícita de un evaluado y un evaluador. Por ejemplo, para la fisonomía, que establece que según los rasgos faciales de un individuo
serían sus características de personalidad. Bastaría solo un retrato para evaluar a una persona y determinar cómo tiene la cara ancha en relación a la altura del rostro. Tendería a presentar comportamientos agresivos. ¿Ok? Por otro lado, en la actualidad, en un proceso de evaluación psicológica, debe estar bien determinado y justificado el objetivo de evaluación. ¿Qué datos necesitamos y queremos obtener al término del proceso? No solamente aplicar un instrumento de medida porque sí, sino con antelación seleccionar los instrumentos adecuados que ayudarán a cumplir dicho objetivo, el cual debe estar inmerso en uno o más contextos específicos, es decir, el escolar, este, familiar, clínico, laboral. ¿Ok? Eso es en cuanto al primer requisito. El segundo tiene que ver con la teoría en la que la prueba descansa y que el evaluador selecciona porque cumple sus expectativas en cuanto al tipo de datos que dicha prueba puede proporcionar. Si, por ejemplo, lo que se pretende es confirmar o descartar un diagnóstico de ansiedad, se debe seleccionar una prueba que mida ansiedad y que desde el marco teórico en que dicha prueba está construida, pues nos proporcione datos para confirmar las hipótesis planteadas. ¿Ok? Las pruebas psicológicas son instrumentos de medición con reglas muy, muy claras, ¿ok? En cuanto a la obtención y transformación de las puntuaciones que proporcionan y que nos van a permitir interpretar los valores encontrados a la luz de la teoría sobre la que la prueba descansa. De igual forma, estos mismos valores están dispuestos en diferentes categorías. Esto para poder comparar al evaluado con el grupo de referencia y así determinar que se encuentra en la norma o bien por arriba o por debajo de ella. Las implicaciones que esto tiene para la toma de decisiones, ¿ok? De esta manera, al considerar los requisitos anteriores, se puede hablar de antecedentes precientíficos y antecedentes científicos de la evaluación psicológica. Dentro de los primeros estarían las evaluaciones realizadas en la antigüedad y las derivadas y nutridas por la influencia de la psicología en la filosofía. Ujú. Como tenemos a Platón, Aristóteles, Descartes en el empirismo inglés y la medicina. Ujú. En los antecedentes científicos encontramos a la psicofísica, la teoría de la evolución y los estudios de Wundt, Galton y Cattell. Algunos de ellos ya los revisamos. Ujú. Vamos a hablar de los antecedentes precientíficos. Los historiadores señalan que las primeras evaluaciones de aptitudes datan del año 2200 antes de Cristo en China, donde los funcionarios de gobierno eran evaluados a petición del emperador para determinar su competencia profesional. Estas pruebas fueron aplicadas y modificadas a lo largo de los siglos y se convirtieron en exámenes escritos durante la dinastía Han, que fue del 202 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Esto, bueno, para adquirir su forma final hacia el año de 1370. Esta evaluación consistía en pedir a los evaluados como primer prueba que pasaran un día y una noche en una pequeña cabina aislada, donde tenían que realizar composiciones escritas sobre temas asignados. Si aprobaban esta prueba, continuaban con otro tipo de evaluaciones extenuantes y rigurosas durante 3 días y 3 noches. Finalmente, a los que aprobaban se les aplicaba la última etapa de evaluación en Pekín, donde quienes triunfaban obtenían el puesto de mandarín. De acuerdo con Gregory Martínez, este programa de exámenes se amplió poco a poco y hacia 1370 para ocupar puestos en el gobierno incluía la evaluación de las aptitudes en equitación, música, aritmética, escritura, donde la belleza de la caligrafía tenía un peso importante, ya que era esencial para una buena comunicación. Yo honestamente no creo que hubiera pasado por esa situación, pero bueno, ahí era bastante importante. Conocimiento de las leyes civiles, los ritos o ceremonias y los principios de Confucio.
Este tipo de exámenes fue finalmente eliminado en 1905 y reemplazado por requisitos educativos tales como poseer un título universitario. Bueno, pues ya iban avanzando en este sentido. Y luego, bueno, el filósofo Platón menciona específicamente en la República que no hay dos personas iguales, que cada una difiere de las otras en sus dotes naturales y que, por tanto, una persona puede ser apropiada para desarrollar una profesión y otra para desenvolverse en alguna totalmente distinta. Él consideraba que si bien todos los seres humanos básicamente son iguales, sin embargo, diferían en sus cualidades y aptitudes. En cada persona estarían desarrolladas por naturaleza unas capacidades más que otras. Por lo tanto, él proponía que de acuerdo a dichas capacidades se estableciera una república formada por tres clases de ciudadanos. Esto es, una división social del trabajo. Los filósofos, que serían los encomendados a gobernar por poseer la virtud de la sabiduría. El pueblo, formado por los artesanos y los labradores, trabajarían en actividades productivas. Y bueno, los guerreros, fuertes y valientes. Estos con la virtud de la fortaleza estarían destinados a velar por el orden y la defensa. Así, proponía llevar a cabo una serie de funciones para evaluar las aptitudes militares con el propósito de seleccionar a los mejores soldados. Esto era para Platón. ¿Mm? Anastasi, Anastasi, perdón, considera que, bueno, es un autor, considera que estas acciones propuestas por Platón con la finalidad de evaluar los rasgos que se consideraban esenciales para determinar la destreza militar, representan la primera prueba de aptitud de la cual existe memoria descrita sistemáticamente, cuyo objetivo era la asignación de los individuos a tareas específicas para los que estaban dotados. Aristóteles, otro filósofo, bueno, gran filósofo griego, discípulo de Platón, se percató de la existencia de las variaciones individuales. En sus escritos plantea que hay diferencias en las características mentales y morales de los individuos, de acuerdo con el nivel social, la raza y el sexo, y las atribuye a factores innatos. En su Ética Nicomaquea, Aristóteles plantea que la plena excelencia solo podría ser alcanzada por el varón adulto y maduro perteneciente a la clase alta y la cual nunca sería alcanzada por las mujeres, los niños, los bárbaros o no griegos, y los asalariados o trabajadores manuales. De esta manera, él consideraba naturales las relaciones de poder del hombre sobre la mujer, los padres sobre los hijos y los amos sobre los esclavos. Evidentemente, pues esto era en su tiempo y lo que él consideraba, ¿verdad? Mm, Consideraba que aunque un hombre se propusiera ser el mejor, no lo conseguiría a menos que estuviera en su naturaleza y que al comparar a unos hombres con otros, se evidenciaría que en la gimnasia, la medicina, la construcción, la navegación, las ciencias en general y cualquier actividad no científica, existirían diferentes niveles de aptitud. Asimismo, consideraba que los hombres poseían determinados rasgos o cualidades, ujú, como la ira, la audacia, la inmoralidad, eso era como propio, ¿no? De manera diferencial, ya sea en exceso, en término medio o de modo deficiente. De igual manera, Aristóteles proponía el análisis del carácter y los hábitos psicológicos de las personas con base en sus características corporales, o sea, la fisionomía. Ujú. Se atribuye a Aristóteles un tratado llamado Saigonomónica. Bueno, se los voy a repetir porque creo que no quedó muy claro el término. El tratado es Saigonomónica, ujú, en el cual se relacionan los signos corporales con el carácter y las facultades mentales de las personas. Estas teorías fisiognómicas ya habían sido anteriormente postuladas por Empédocles como Hipócrates en sus conocidas doctrinas humorales de la personalidad.
Estas doctrinas establecen que el cuerpo humano está compuesto por cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que a su vez corresponden a los siguientes elementos de la naturaleza respectivamente: aire, tierra, fuego y agua, y que de acuerdo al humor que predomina en cada individuo, éste presentará alguno de los cuatro tipos de temperamento y personalidad: sanguíneo y optimista, melancólico y triste, colérico e iracundo y flemático y apático. Ajá, esto es lo que ellos proponen. Esta postura influyó posteriormente en los trabajos tipológicos de Kretschmer en 1925 y su discípulo Sheldon en 1949 sobre el temperamento: tipo pícnico o endomorfia, tendencia a la obesidad que caracteriza a los individuos como amables, dependientes, joviales y extrovertidos, de fácil expresión y emoción, muestra amor por el confort, tiende a evitar el dolor y es dependiente de la aprobación social. Ajá. Tipo atlético o mesomorfia, gran desarrollo muscular y esquelético. Se distingue a los hombres como agresivos, con gran energía física, coraje, poder, aserción, cierta indiferencia y tolerancia al dolor físico, la necesidad de acción y el ejercicio. Y el tipo asténico o ectomorfia, que quiere decir escaso desarrollo de las estructuras musculares, frágil, la estructura ósea frágil, que caracteriza a los individuos como introvertidos, tímidos, románticos, solitarios, pensativos y muy reflexivos. ¿Ok? Entonces son estos tres: atlético o mesomorfia, asténico o ectomorfia, y el último, bueno, sí, nada más son sí son estos tres, el que me faltó, el pícnico o endomorfia, ¿ok? Esos son los tres tipos y ya se los describí. Por su lado, René Descartes, en su discurso del método, establece una separación radical entre el mundo material, que son los cuerpos, regidos por una necesidad mecánica de moverse, y el alma, que es una propiedad exclusivamente humana, caracterizada por el pensamiento inteligente. Los cuerpos se mueven y obran de acuerdo a las leyes mecánicas. Las almas pueden decidir por libre albedrío. El cuerpo humano es una máquina y está unida al alma a través de la glándula pineal, por lo que el alma y el cuerpo se encuentran en interacción constante, considerando que las impresiones sensoriales a través de los nervios y los espíritus animales en ellos contenidos hacen sentir a las almas de los sujetos distintas pasiones o emociones que ella se encargará, a través de su albedrío, de fortalecer o rechazar. De esta forma, Descartes plantea que no es posible estudiar al hombre de manera objetiva, por lo que hay que utilizar la intuición para acceder a los datos de la conciencia. En una carta dirigida a Hiperastes en 1664, él plantea que no se puede establecer una verdad universal sobre el comportamiento humano al modo geométrico, es decir, como la lograda en el conocimiento matemático, por lo que aquí se deduce el carácter subjetivo de la conducta humana. Ujú. Su filosofía influyó posteriormente en los enfoques fenomenológicos y humanistas, que consideran que no es posible llevar a cabo evaluaciones objetivas cuantificadas, y subyace en la creación de las pruebas subjetivas o proyectivas. ¿Ok? El empirismo inglés es el antecedente de la doctrina filosófica del positivismo, indicada en la primera mitad del siglo XIX, que identifica el verdadero conocimiento como aquel derivado del método científico o conocimiento positivo, es decir, a los hechos cuya verdad fuera incuestionable, cuya evidencia se apoyara en los sentidos y cuya validez estuviera garantizada por el método científico.
A su vez, el positivismo es el antecedente de la corriente psicológica del conductismo, la cual considera solamente como objeto de estudio a la conducta del sujeto externa, objetiva y observable, que es algo que acabamos de ver en las teorías del aprendizaje, que tiene que ver cómo se desarrolla el conductismo y demás. Aquí está otro antecedente que pues evidentemente está relacionado con la evaluación y el psicodiagnóstico. Estamos hablando de dónde surge y cómo surge. Ujú. Otro, bueno, pues la influencia médica en esta primera etapa precientífica se debe al médico Franz Joseph Gall, quien planteó que las facultades psíquicas estaban localizadas en el cerebro y que podrían ponerse al descubierto al analizar las protuberancias craneales. Desde que era un niño, Gall había estado observando las distintas formas del cráneo de las personas y estaba firmemente convencido de que tanto las diferentes formas como el tamaño deberían estar relacionados con las características personales. Él era localizacionista, es decir, pensaba que las funciones mentales se encontraban ubicadas en zonas específicas del cerebro y que dado que el cráneo es el recipiente del cerebro, observando sus formas y protuberancias, se podrían determinar las características de personalidad de los sujetos. Bajo estos supuestos se desarrollará la frenología, la cual mediante mapas localiza en el cráneo distintas características psicológicas, como la emotividad, la inteligencia, la agresividad, etcétera. Esto, bueno, antecedente de la evaluación neuropsicológica, ¿sale? Esto, bueno, son los antecedentes precientíficos y vamos a los antecedentes científicos. Ajá, en los siglos XVIII y XIX. Algo que se conoció como la ecuación personal. ¿De qué se trata? ¿No? Bueno, en 1796 un ayudante de astrónomo llamado Kenneth Brooke discrepaba siempre de Neville Maskelyne y el astrónomo real del Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra en las mediciones que realizaba. Ajá, estaba siempre en discrepancia. Estas mediciones consistían en anotar el tiempo que tardaban en pasar ciertas estrellas en una marca realizada con un hilo en el 15 telescopio. Kainbrook fue despedido porque sus mediciones diferían en promedio más de medio segundo después de las realizadas por Maskelyne, lo cual provocaba errores considerables en los cálculos astronómicos. Pero en 1816, el astrónomo alemán Friedrich Besset se interesó por el incidente de Kainbrook y decidió medir las diferencias en segundos de las estimaciones entre dos observadores. Beisel publicó datos sobre parejas de observadores entrenados y descubrió divergencias en cualquier par de observadores, así como diferencias de medición de cada sujeto comparado consigo mismo en distintos momentos. Beisel llegó hacia la conclusión de que los errores en los cálculos de los astrónomos se debían a las personas, es decir, a los tiempos de reacción de los astrónomos a la hora de observar por el telescopio, lo cual, por tanto, daba como resultado la diferencia en los cálculos. Este trabajo es considerado como el primer registro publicado sobre las diferencias individuales, ¿ok? Lo que fue conocido posteriormente como la ecuación personal, es decir, la tendencia característica a estimar las observaciones asignándoles una determinada cantidad, ya sea por exceso o por defecto. A eso se refiere el antecedente de la ecuación personal. Ujú. Este incidente tuvo tres consecuencias afortunadas. Se las voy a mencionar. Primero, reconocer que las personas difieren en sus juicios y que tales diferencias individuales pueden ser medidas, lo cual reafirmaba que en los atributos humanos hay diferencias individuales. Esa es la primera. Segundo, que el ser humano como un instrumento de medición puede cometer errores.
Ajá, eso es más importante todavía. Y el tercero, que como cualquier otra herramienta de medición, los instrumentos de la ciencia psicológica, incluido el ser humano, también poseen un margen de error que hay que considerar y tener en cuenta, así como incorporar dichos errores al análisis de los datos, lo que a la larga sería el fundamento del concepto de confiabilidad. ¿Ok? Y aquí está el antecedente de del concepto de confiabilidad. También tenemos, bueno, la curva normal. Este, Quetelet, durante el siglo XIX, ya los astrónomos habían estado utilizando la curva normal de Gauss, como le llaman, o la campana de Gauss, como es conocida, para describir el comportamiento de los errores de medición. Si no recuerdan cuál es la campana de Gauss, yo siempre lo recuerdo mucho o lo relaciono con el principito, donde está el elefante y, y está cubierto con un sombrero. No recuerdo si es un elefante o la serpiente, no lo recuerdo bien, pero bueno, para que lo tengan presente, es la línea recta, ajá, como el plano, dos líneas y la campanita, ¿no? Así es la campana de Gauss. Bueno, les decía que, bueno, pues ya para describir el comportamiento de los errores de medición eran lo que estaban utilizando, pero fue Adolf Quetelet, un astrónomo, matemático, naturalista y sociólogo belga, quien pensó que esta distribución normal podía ser también usada para explicar algunos aspectos de la conducta humana. Él afirmaba que era posible identificar regularidades de comportamiento que caracterizaran al hombre promedio y así contrastarlas contra el comportamiento de individuos aislados a través de las desviaciones de los mismos sobre una curva normal. Quetelet se dedicó a reunir una gran cantidad de información en poblaciones europeas, datos sobre la locura, los suicidios, la delincuencia, el número de niños en las familias, el número de niños nacidos en distintos años, así como características físicas de las personas. En una ocasión, tomó las medidas de la estatura de 100.000 soldados franceses. En otra, las medidas torácicas de poco más de 5.700 soldados escoceses. Encontró que al graficar esas medidas seguían una distribución de curva normal. Llegó a la conclusión de que una distribución normal de las características humanas mostraba el error de la naturaleza de los seres humanos, es decir, que la meta de la naturaleza era crear al hombre normal o promedio y que los accidentes o errores de la naturaleza se podrían poner de manifiesto en los extremos de la curva normal. ¿Ok? Eso es lo que él mencionaba y eso es referente a la curva normal. Ujú. Viene la psicofísica, los estudios de Weber y Fechner. Ujú. Eh, Psicofísica, en los estudios de Weber y Fechner, históricamente se podría considerar que el primer problema de medición psicológica abordado de manera sistemática fue el estudio de las sensaciones, ¿sí? Uno de los primeros intentos que se hizo para emplear el método experimental en psicología se dirigió hacia la solución del problema de la relación entre las sensaciones percibidas por las personas al cambiar los estímulos que se les presentaba. Ujú. Para Miller, que es un autor, la posibilidad de medir las sensaciones fue la prueba de que la psicología podría algún día convertirse en ciencia. Si las sensaciones eran factibles de ser medidas, podría entonces también medirse cualquier fenómeno de la percepción, analizándolo mediante su reducción a los componentes elementales y mesurables de la experiencia. Poco después del interés por el estudio de la ecuación personal, tanto los filósofos como los primeros psicólogos se interesaron por estudiar el umbral de conciencia, a lo que se le llamó limen, que es el punto o el umbral en el cual se llega a adquirir conciencia visual, auditiva o sinestésica de la existencia de un objeto. Por ejemplo,
Si un sonido o una luz son demasiado débiles o tenues para poder escucharse o verse, decimos que se encuentra por debajo del umbral o limen de la percepción auditiva o visual. A estos estímulos que no pueden detectarse se les llama subliminales y a los que sí se pueden detectar, supraliminales. ¿Ok? Al punto en el que el ojo, el oído o el sentido del tacto perciben un objeto, se le llama limen absoluto. ¿Ok? Como un dato extra, muy interesante, podemos agregar que esta manera de medir los umbrales diferenciales todavía se utiliza, por ejemplo, en los exámenes de agudeza visual, digo, auditiva. Para determinar los umbrales auditivos se le presentan al sujeto sonidos en diferentes niveles de intensidad y se le pide que mencione cuándo empieza a oír el sonido o bien cuando deja de escucharlo. ¿Ok? Entonces, pues es como un dato de que todavía se utiliza y en dónde. Ujú. Para Garrett, la psicofísica comenzó con la obra del fisiólogo alemán Ernst Heinrich Weber, quien como profesor de anatomía en la Universidad de Leipzig de 1829 a 1834 publicó una serie de experimentos sobre las sensaciones cutáneas y sinestésicas. Weber estaba interesado en descubrir con cuánta exactitud las personas podrían apreciar pequeñas diferencias de peso, cuando dos pesos se levantaban con la mano o bien cuando se dejaban libremente en la superficie de la piel, así como cuál sería la diferencia más pequeña entre dos líneas que pudieran ser discernida por el ojo humano. A esto le llamó limen diferencial, que comprende tanto la diferencia mínima perceptible como la diferencia mínima no perceptible. ¿Ok? La primera, la diferencia mínima perceptible es la diferencia que el ser humano puede percibir entre dos estímulos visuales, por ejemplo, una luz con cierta intensidad, auditivos, un sonido con determinados decibeles, o sinestésicos o kinestésicos, como le llaman, un objeto con determinado peso. Esto que comienzan siendo iguales para luego uno de ellos variar de intensidad y dejar al otro fijo, hasta que la persona pueda determinar que uno es más o menos intenso que el otro. Por otro lado, en la diferencia mínima no perceptible, se le presentan al sujeto dos estímulos muy distintos y poco a poco se modifica uno de ellos hasta que el individuo reporta que ya no ve, oye o siente la diferencia. ¿Ok? Eso es eh, con relación a Garrett. Los primeros estudios sobre las diferencias individuales de Galton. Ujú. El objetivo principal de los psicólogos formados experimentalmente era encontrar las leyes de la conducta humana, es decir, formular descripciones generalizadas de la conducta. En este sentido, cuando en sus experimentos se encontraban diferencias individuales, ignoraban los resultados o bien los aceptaban como un mal necesario que limitaba a la aplicación de las generalizaciones. Así, cuando se observaba que un individuo reaccionaba de modo distinto a otro en condiciones idénticas, se consideraba como una forma de error, ya que impedía establecer a las deseadas generalizaciones. Esa actitud de considerar las diferencias individuales como errores prevaleció entre los psicólogos formados en el laboratorio de Wundt, actitud fundamentada en los hallazgos de Quetelet, perdón. Galton, que era primo segundo de Carlos Darwin, era un caballero inglés rico e independiente, pero con gran interés en la ciencia, un intelectual autodidacta, por decirlo así. Sin tener formación universitaria, emprendió el estudio de una amplia gama de temas que abarcaban la criminología. Fotografió delincuentes para tratar de caracterizar los rasgos criminales, la biología, la antropología, esto para comprender las religiones primitivas y el significado del ídolo para estas. Creó una religión propia.
Y desde luego la psicología. Para estudiar la paranoia, imaginó que todos hablaban de él. Llegó incluso a creer que hasta los caballos tramaban algo en su contra. Inventó algunos dispositivos científicos para medir los sentidos, como un silbato para medir las frecuencias más altas que puede percibir el oído humano, algo que le llamaban el pito supersónico, es decir, un silbato con el tono más agudo que puede percibirse, con el cual llamaba a los perros y estos se apartaban de sus incrédulos amos. La barra de Galton para la discriminación visual de la longitud, la fotografía compuesta, superposición de una fotografía sobre otras, entre otros inventos. Sin embargo, bueno, sus estudios no se limitaron a estos fenómenos sensoriales. El interés principal de Galton era comprobar la heredabilidad de las características individuales, la medición de los rasgos humanos. Esos eran sus principales intereses. Postulaba que no solo las características físicas prominentes se heredan, sino que también las características personales, las aptitudes y los 21 rasgos de personalidad, la inteligencia o el genio, las tendencias delictivas y los trastornos psicológicos. Estos se transmitían de padres a hijos por herencia directa. En 1869, con su obra Heredity Genius, intentó demostrar mediante historias familiares la herencia de talentos específicos en diferentes áreas, música, literatura, etcétera. Por ejemplo, en un estudio descubrió que en 30 familias donde ambos padres tenían talento artístico, el 64% de sus hijos también lo presentaban, contra el 21% de los hijos de 150 familias en las que ninguno de los padres tenía talento. Derivado de la hipótesis de que las características personales se heredaban, Galton intentó crear el estudio de la eugenesia, cuyo propósito explícito sería el mejoramiento de la raza humana y la creación de un mundo de seres humanos superiores por medio del control de la reproducción, en donde se alentaría a las personas con talentos especiales, ajá, gran inteligencia, genialidad en la música, literatura, liderazgo militar o político. Para él son los talentos especiales. Ajá. O bueno, a que se casaran y tuvieran hijos y se desalentaría a los individuos menos dotados a que los tuvieran. ¿M? Sin embargo, Galton comprendió que antes de emprender un programa de eugenesia de tal magnitud, era necesario tener un mayor conocimiento de aquellas características individuales que realmente se heredan y, más aún, antes de proceder a estudiar la transmisión de estas características mediante la herencia, se necesitaba medirlas de manera objetiva y en grandes números. Esta fue la segunda gran contribución de Galton a la psicología, el intento de medir las características psicológicas, que ya va agarrando más forma, por decirlo así, este antecedente de dónde vienen y cada uno qué aporte tiene para poder formar la evaluación y la medición. Ujú. Galton estaba firmemente convencido de que la capacidad mental de cualquier tipo dependía de los procesos psicológicos más elementales. Partía de la hipótesis de que las personas que, al igual que los animales, tuvieran los sentidos más agudos, serían las mejor dotadas y, por tanto, las de mejores capacidades intelectuales. Ujú. Bueno, vamos a ver ahora las primeras pruebas mentales de Mackin-Cattell. Ujú. James Mackin-Cattell fue un psicólogo estadounidense. Fue también un personaje clave en la configuración de la evaluación psicológica. Realizó sus estudios bajo la dirección de Wundt y Leipzig, eh, por lo que tuvo una formación experimental rigurosa. Rechaza abiertamente la introspección como forma de abordar los 23 fenómenos psicológicos y sostiene que el objetivo prioritario de la disciplina
es el uso de procedimientos objetivos en el estudio de las ejecuciones de los sujetos, sin atribuir a estas inferencias o atributos subyacentes. Al igual que Cattell, consideraba que era posible obtener una medida del funcionamiento intelectual mediante la medición de los procesos elementales, tales como las funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Creó una batería de 50 pruebas cuyo objetivo, de acuerdo con los planteamientos de Galton, era la determinación del rango, exactitud y naturaleza de las facultades psicológicas más elementales, así como la posibilidad de reunir suficiente material para determinar los factores que regulan el desarrollo de estas facultades, sus conexiones y sus perturbaciones, por lo que se convirtió en el primer psicólogo que planteó el uso de batería de pruebas para la evaluación psicológica, ¿ok? Cattell. En un artículo que escribió en 1890 para la revista Mind, acuñó el término de test mental, en el cual se emplearía para caracterizar el área durante los siguientes 50 años y describió una serie de 10 pruebas que aplicaba anualmente a estudiantes universitarios con el objetivo de determinar su nivel. ¿Cuál nivel? Pues el nivel intelectual y pronosticar su desempeño académico. A continuación les voy a enlistar cuáles eran las pruebas. Primero era fuerza de la presión ejercida con la mano, medida con un dinamómetro. Dos, tasa o velocidad de movimiento de la mano en el trayecto de una distancia de 50 centímetros. Tres, umbral de tacto de 2 puntos, diferencia mínima no perceptible donde 2 puntos todavía se perciben como separados. 4. Sensibilidad al dolor, grado de presión necesaria para sentir dolor con una punta de goma contra la frente. 5. Percibir la diferencia de peso de cajas en apariencia idénticas desde los 100 hasta los 110 gramos. 6. Tiempo de reacción para el sonido. Rapidez con que puede moverse una mano al iniciarse una señal auditiva. 7. Tiempo para nombrar colores. Tiempo que lleva a enumerar los colores de una franja de 10 papeles de color. 8. Dividir en dos partes iguales una línea de 50 centímetros. 9. Estimación de un tiempo de 10 segundos. 10. Memoria o número de las letras repetidas después de escucharlas una sola vez. Esa era la prueba que él les aplicaba. Cattell tuvo varios discípulos que después se convirtieron en psicólogos famosos como Thunder y Woodward. Y uno de ellos, Clark Whistler, obtuvo las puntuaciones de las pruebas mentales y de las calificaciones escolares de 300 estudiantes de la Universidad de Columbia y del Colegio Barnard, con el objetivo de demostrar que los resultados de 24 las pruebas mentales podían pronosticar un desempeño académico. Ujú. Y bueno, pues las pruebas de Cattell, todo esto que hizo, fueron un fracaso colosal como indicadores de la aptitud intelectual. Los análisis de los datos mostraron la nula correlación entre la ejecución de los alumnos en dichas pruebas y su nivel intelectual. La ejecución de los estudiantes evaluados presentaba poca consistencia de una prueba a otra y poca o ninguna relación con valores independientes del nivel intelectual basados en las estimaciones de los profesores o en las calificaciones académicas. Ujú. Con la publicación de los fallidos resultados de las pruebas que ya le mencioné, encontrados por Whistler, los psicólogos experimentales abandonaron el uso de las pruebas sensoriales y motoras como indicadores de la capacidad intelectual, lo cual abonó el camino para la elaboración de las pruebas psicológicas que midieran procesos mentales superiores. ¿Ok? Entonces, todo ese intento de Cattell al principio no resultó.
Y bueno, entonces la primera prueba psicométrica de inteligencia de Binet, o Binet, como le quieran llamar, él es el primero que plantea un concepto claro de diagnóstico psicológico como sinónimo de evaluación de la inteligencia. Al distinguirlo del examen médico y de la evaluación pedagógica, es decir, de los análisis de los aprendizajes, destaca que una prueba psicológica debería contar con tres requisitos: tareas simples, aplicación rápida y resultados contrastables por otros observadores. Con dichos requisitos, sobre todo el último, que hace referencia a la posibilidad de que los resultados puedan ser repetidos y contrastados por diferentes evaluadores, Binet está sentado en las bases para la estandarización de las pruebas psicológicas objetivas. ¿Ok? Binet elaboró su primera prueba de inteligencia en el año de 1905, la cual ya no se ocupaba específicamente de evaluar funciones sensoriales o motoras como las de Galton y Cattell. En lugar de eso, proponía la utilización de pruebas mentales en las que habría que determinar la capacidad del niño para comprender y razonar acerca de los objetos de su ambiente, estudiar la memoria, la naturaleza de las imágenes mentales, la imaginación, la atención, la comprensión de los sentimientos estéticos y morales y aún la fuerza de voluntad. Por lo que su prueba, aunque todavía incluía reactivos sensoriales y perceptivos, abarcaba una proporción mucho mayor de contenido verbal, con reactivos tales como nombrar objetos, completar oraciones o comprender preguntas. ¿Ok? Binet aprobaba la inclusión de los diferentes reactivos basándose en la observación y la práctica, más que en la teoría. Observaba a los niños y dejaba que su ejecución decidiera qué reactivos eran adecuados y cuáles inaplicables en cada grupo de edad. Ujú. Esta escala de 1905 ordena los reactivos seleccionados por Binet en orden de dificultad creciente y así cada niño realizaba todos los ítems que podía hasta que le resultaran demasiado difíciles. Posteriormente, se comparaba el nivel al que llegaba el niño con el nivel que alcanzaban los niños de su misma edad. Esta primera escala constaba de 30 reactivos que iban de lo más simple a lo más complejo y fueron aplicados a 50 niños de entre 3 y 11 años, así como algunos con retraso mental. Si bien las pruebas o reactivos no se agrupaban de acuerdo con la edad, Binet indicó que las pruebas deberían esperarse que pasara un niño normal de una edad determinada. Los reactivos eran los siguientes que les voy a mencionar. El primero, seguir con los ojos un objeto en movimiento. Esto para la coordinación visual. Tomar un objeto pequeño cuando se le pone al sujeto en contacto con la palma o el dorso de su mano. Tomar un objeto pequeño cuando se le pone a su vista y se le alienta verbalmente a que lo alcance. Reconocer la diferencia entre un cuadro de chocolate y uno de madera. Búsqueda de comida cuando se interpone una pequeña dificultad. Ingerir un cuadro de chocolate envuelto en papel. 6. Obedecer órdenes sencillas e imitar ademanes simples. 7. Darle al experimentador objetos familiares nombrados como taza, llave, cuerda, así como tocarse partes de su cuerpo, cabeza, nariz, orejas. 8. Señalar objetos representados en láminas. 9. Nombrar objetos representados en dibujos. Estas tres últimas pruebas eran de el límite superior para los niños normales de 3 años de edad, ¿ok? El número 10. Comprar dos líneas, comparar, perdón, dos líneas de longitud notablemente desigual. 3. Repetir 3 dígitos inmediatamente después de su presentación verbal. 12. Comparar dos pesos, 3 y 12 gramos, 6 y 15,
3 y 15 gramos. 13. Mostrar susceptibilidad a la sugestión. Se le pide un objeto que no se encuentre entre los presentes. Se le pide que diga dónde está y se usa una palabra sin sentido. Y se le dan a comprar a comparar, perdón, dos líneas de igual longitud. 14. Definir palabras comunes como casa, caballo, tenedor, mamá. 15. Repetir oraciones de 15 palabras inmediatamente después de escucharlas. 16. Explicar la diferencia entre dos objetos comunes como papel, cartón, mosca y mariposa, madera y vidrio. Esta prueba separa de manera efectiva a los niños de 5 y 7 años, límite para los 7 años. 17. De un total de 13 objetos presentados simultáneamente, mencionar de memoria el mayor número posible en 30 segundos. 18. Reproducir de memoria dos diseños mostrados durante 10 segundos. 19. Repetir de memoria series mayores a 3 dígitos. 20. Decir en qué se parecen objetos familiares. Amapola roja y sangre. Hormiga, mosca, mariposa y pulga. Periódico, etiqueta y fotografía. ¿Ok? 21. Comparar dos líneas de longitud desigual, pero muy cercana, por ejemplo, una de 30 centímetros con 15 líneas que van desde los 31 a los 35 centímetros. 22. Ordenar 5 cubos de igual tamaño por peso. 15, 12, 9, 6 y 3 gramos. 23. Indicar cuál de los 5 cubos anteriores ha sido retirado. Esta prueba es el límite más probable para aquellos niños con deficiencia mental. 24. Encontrar palabras que rimen con una palabra dada después de que se han presentado ejemplos. Ok, aquí está. 25. Encontrar la palabra faltante en una oración sencilla. 26. Dados 3 sustantivos, elaborar una oración. 27. Responder 25 preguntas sobre cuestiones de la vida cotidiana para la comprensión. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces cuando tienes sueño? ¿Por qué es mejor continuar lo que se está haciendo que comenzar algo nuevo? 28, perdón. Decir la hora que sería si se invirtieran las manecillas pequeñas y grandes del reloj a las 2:46 y a las 6:20. 29. Dibujar cómo se vería una hoja de papel doblada en cuartos, a lo que se le ha quitado una de las piezas dobladas. Y 30. Explicar diferencias entre términos abstractos como querer y respetar, estar triste y estar aburrido. ¿Ok? Esta es esta primera escala fue seguida de una edición y aumentada y corregida en 1908. Ujú. Y por una tercera y última versión en 1911, publicada un poco antes de la muerte de Binet. La primera escala de 1905 presentaba a los niños una serie de preguntas que iban desde las más simples, que cualquier niño podría contestar correctamente, hasta las complejas, que indicaban un nivel de capacidad intelectual superior. Y bueno, al aplicar esta prueba a los niños de 3 a 11 años de edad, Binet comprobó que ciertos reactivos eran más difíciles de lo previsto para algunos niños de edad determinada y otros demasiado fáciles, así como algunos que no discriminaban adecuadamente las diferencias de capacidad. De esta manera, en 1908 se realizó una revisión de los reactivos. Esta escala ya contenía 58 reactivos y en ella las pruebas se asignaron a cada grupo de edad de la siguiente manera. Si entre el 50 y el 75% de los niños de un determinado grupo de edad pasaban una prueba, Binet determinaba que era apropiada para ese grupo de edad. Si todos o casi todos fracasaban en ella, la consideraba evidentemente demasiado difícil para esa edad y la colocaba en una edad superior.
en tanto que si todos los niños pasaban la prueba con éxito, quedaba claramente establecido que era demasiado fácil para esa edad y la colocaba en una edad inferior. El nivel más alto en el que un niño podía contestar correctamente se denominaba nivel mental, término que posteriormente fue cambiado por edad mental. De esta manera se comparaba la edad cronológica de cada niño evaluado con su edad mental para determinar su nivel de atraso. En esta segunda escala de 1908, las pruebas se ordenaron por primera vez por grupos de edad, conteniendo cada edad de 4 a 8 pruebas. Ujú. Garrett considera que este método para determinar en qué edades colocar diferentes pruebas o reactivos, aunque un tanto burdo, poseyó a virtud de fundarse en pruebas experimentales y no en impresiones subjetivas. En relación con las técnicas psicométricas actuales, este método facilitó que los resultados de la aplicación de su prueba, esto es, los puntajes obtenidos, siguieran una distribución normal, ya que si recordamos las propiedades de la curva normal, entre la media y una desviación estándar se encuentra casi el 70% de los casos medidos y el resto distribuido por igual en los extremos de cada lado de la curva. Podemos resumir que las aportaciones de Binet a la evaluación psicológica son el interés por la evaluación de las funciones psicológicas superiores, la consideración del examen psicológico como independiente del médico y del pedagógico, y desde luego su aportación más grande, la construcción de la primera prueba realmente psicométrica de inteligencia. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a darle continuidad, ya que vimos las aportaciones de Binet. Ajá. Como bien lo mencionan Hogan, la demacración entre las raíces de las pruebas psicológicas y su florecimiento de Francia en el continente europeo a los Estados Unidos de América se da con las escalas de Binet. Esta prueba se convirtió en la definición de referencia de la inteligencia humana y quizás en el símbolo más distintivo de la aportación de la psicología al mundo moderno. Ujú. Y pues bueno, otras cosas, o más bien otros antecedentes importantes fueron las dos grandes guerras, ajá, guerras mundiales. Las primeras pruebas colectivas de inteligencia y de aspectos emocionales se dieron aquí. ¿Cómo fue? Bueno, en 1917, cuando Estados Unidos incursiona en la Primera Guerra Mundial, se considera la necesidad de evaluar una gran cantidad de individuos, 1.750.000 reclutas, con la finalidad de detectar su capacidad intelectual y admitirlos en el ejército, seleccionar a aquellos de más alta capacidad para asignarlos a puestos de responsabilidad y descartar a los de baja capacidad que, más que ayuda, pudieran representar un problema. De esta manera, se integró una comisión especial de la Asociación Americana de Psicología, ujú, encabezada por R.M. Yerkes, y donde también colaboraba Terman para elaborar una prueba colectiva de inteligencia, ya que evaluar a grandes masas de personas con la prueba de Binet hubiera resultado una empresa imposible, ujú, con todo lo que se vio, ¿no? Arthur Otis, estudiante de doctorado de Terman, ya había trabajado en 1918 en una prueba colectiva de inteligencia para su disertación doctoral, lo cual fue adoptada tras algunas revisiones realizadas por dicha comisión. Esta prueba, a la que se le llamó Army Alpha Test, hoy se le conoce como Test Alpha, era breve y contenía 8 subpruebas con elementos verbales. Uno, seguimiento de instrucciones orales. 2, razonamiento aritmético. 3, juicio en materias prácticas. 4, pares de sinónimos y antónimos. 5, oraciones en desorden. 6, completar series numéricas. 8, analogías. Y por último, en el 8 tenemos la
información general. Ujú. Aquí está. Lo que hoy se le conoce como el test de alfa. Aquí están los 8 elementos verbales que contiene, que ya se los mencioné. Posteriormente, se construyó una versión no verbal de la misma, que es el test beta, para aplicarse a personas analfabetas o bien con poco dominio del idioma inglés, en este caso los inmigrantes, el cual requería resolver laberintos, rompecabezas geométricos, completar series utilizando los símbolos X o cero, ponerle ciertos símbolos a cifras, completar cuadros o matrices, verificar números y analizar ilustraciones. El contenido y formato de ambas pruebas fueron la base del desarrollo posterior, tanto de las pruebas colectivas como de las pruebas no verbales. Para Garrett, el gran número de soldados evaluados constituyó el primer gran experimento psicológico de ingeniería humana. Asimismo, durante la Primera Guerra Mundial, los psicólogos, además de pruebas colectivas, intentaron también satisfacer la necesidad de las pruebas colectivas de neuroticismo e inestabilidad emocional, ya que había demasiados reclutas para poder entrevistarlos individualmente, con el objetivo de descartar para el servicio militar aquellos individuos con problemas en estas áreas. Ujú. También, durante esta guerra, el psiquiatra suizo Hermann Rorschach ujú, elaboró en 1921 el test de Rorschach o el de las manchas de tinta, que así lo se conoce como de manera más eh, coloquial, por decirlo así. Así se conoce como el test de las manchas, para la medición de la personalidad, en el que le pedía al sujeto que describiera e interpretara 10 manchas de tinta. La prueba tiene su origen en la psicología freudiana y servía para conocer los rasgos e impulsos más profundos que determinan la conducta manifiesta del individuo. ¿Ok? Nuevamente, otra gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso fue lo primero, vamos a ver qué sucedió en la segunda. Aquí habría de crear la necesidad de contar con métodos para clasificar a los individuos. Sin embargo, esta vez la necesidad se presentó en una escala mayor, tanto en cantidad como en diversidad. Se debían ubicar a más de 10 millones de personas en una amplia gama de ocupaciones nuevas en los campos de navegación aérea, por ejemplo, pilotos, ingenieros de vuelo, copilotos, bombarderos, ajá, de la electrónica y de la meteorología y de ocupaciones tales como operadores de radio, oficinistas, conductores, cocineros y otras tareas especializadas. Ahora, en lugar de pedirle a los psicólogos que construyeran pruebas colectivas de inteligencia o personalidad, que se les requería baterías de pruebas y pruebas de aptitudes específicas, aptitud mecánica, destreza motora y manual, velocidad y coordinación visual, entre otras, con el fin de escoger personal que desempeñara tareas especiales o labores de entrenamiento. Una vez terminada la guerra, la crisis social exigió exigió acciones de reconstrucción nacional y de readaptación personal, económica, social y laboral. Uno de los problemas que se presentaron fue la integración de los excombatientes a la vida civil solo en Estados Unidos. Se reporta que alrededor de 1.500 psicólogos estuvieron prestando servicios como clínicos en labores de evaluación y de intervención terapéutica. ¿Ok? Eso es con relación a la historia de la evaluación psicológica. Ya vimos que de verdad es importante cómo se fueron introduciendo los términos, dónde se da todo el origen de la evaluación psicológica. Vamos a darle continuidad a esto y pues bueno, vamos a iniciar ahora. Ya les di como el antecedente. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es el concepto de la evaluación psicológica? Ujú. Es, además de una rama de la psicología,
una disciplina científica en sí misma con objetivos básicos y de investigación, dedicada a la exploración y análisis científico de la conducta humana, cuya meta última es la toma de decisiones para la intervención. ¿Ok? Es la disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y el análisis del comportamiento de una persona, ya sea en pareja, familia o en grupo, a los niveles de complejidad y con los métodos científicos de recogida de información que se estimen oportunos. Esto se realiza a demanda de un cliente que plantea distintos objetivos básicos o aplicados como la descripción, clasificación o diagnóstico, ajá, predicción, selección, intervención de la persona o grupo sobre el que se realiza la evaluación. Todo ello se lleva a cabo a través de un largo proceso de formulación de hipótesis, toma de decisiones y solución de problemas derivado del método científico. En la actualidad, la actividad de la evaluación psicológica se ha ampliado de manera considerable. Las pruebas psicológicas se usan cada vez más para evaluar a personas, grupos o instituciones, tanto para tener información más amplia acerca de sus fortalezas y debilidades, como para planear un tratamiento o intervención. La evaluación psicológica se utiliza para diferentes propósitos, como el diagnóstico de un trastorno mental, determinar los objetivos de un tratamiento o incluso para la selección de personal. Ajá, estamos hablando de el área de la psicología laboral. Ujú. Las evaluaciones psicológicas son realizadas por profesionales capacitados, tales como psicólogos clínicos, psicólogos educacionales y psicólogos de la salud. Estos especialistas utilizarán una variedad de técnicas para recopilar información que luego será analizada e interpretada de acuerdo con un conjunto de criterios preestablecidos. ¿Ok? Las escuelas, las clínicas y las personas mismas solicitan evaluaciones psicológicas para ayudar a aquellos sujetos que prestan problemas de aprendizaje, de conducta o emocionales, así como para seleccionar o asignar a los que no los tienen a determinadas situaciones o condiciones, ¿ok? Es importante mencionar quiénes son los que lo aplican. Ha habido muchas ocasiones en las que esto probablemente les haya sucedido o no lo sé, pero a manera de iniciar la práctica pudiera ser que sea un estudiante de psicología o un pasante en psicología quien pueda aplicar, pero no puede calificar o tomar decisiones si no está ya plenamente capacitado con título y cédula. Es importante que lo sepan porque, bueno, pues a veces suelen hacer eso, ¿no? Para facilitar a veces el trabajo, pero bueno, es importante que sepan quiénes pueden aplicarlo y que estén plenamente capacitados y que comprendan la información de lo que se va a aplicar. De lo contrario, también puede verse perjudicado el resultado. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de la evaluación psicológica? Bueno, sabiendo que la evaluación psicológica es un proceso de recopilación de información sobre una persona con el fin de evaluar sus características psicológicas. Estos datos pueden provenir de una variedad de fuentes. La evaluación psicológica se utiliza para diferentes propósitos, como el diagnóstico de un trastorno mental, determinar los objetivos de un tratamiento e incluso la selección de personal, que es lo que les había mencionado hace un rato, pero lo quise repetir aquí. Son realizadas por profesionales capacitados, que es lo que les acabo de mencionar, como psicólogos clínicos, educacionales y psicólogos de la salud. Estos especialistas van a utilizar una variedad de técnicas para recopilar información que luego será analizada e interpretada de acuerdo con un conjunto de criterios preestablecidos.
Para poder realizar una evaluación psicológica, es necesario que el profesional establezca una relación de confianza y respeto con la persona evaluada. Esto es importante para que el paciente o la persona evaluada se sienta cómodo y seguro durante el procedimiento, ¿sí? Es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Tenemos que saber cómo llegarle, por decirlo de alguna manera más coloquial, al paciente. Necesita sentirse bastante cómodo para que pueda responder con la mayor veracidad posible, para que evidentemente esto no influya en su resultado. ¿Ok? El proceso de evaluación psicológica implica la recopilación de información sobre la persona a través de pruebas psicológicas, entrevistas y observaciones. ¿Ok? Las pruebas psicológicas son herramientas especialmente diseñadas para medir una amplia variedad de características psicológicas, tales como la inteligencia, la personalidad y los niveles de ansiedad. Ya estaremos revisando cada una de ellas. Las entrevistas proporcionan una oportunidad para que el profesional conozca de una forma más cercana la realidad de la persona y así poder hablar sobre sus experiencias y puntos de vista. Las observaciones pueden ser realizadas en una variedad de entornos tales como el hogar, la escuela o el lugar de trabajo. Después de recopilar la información, el profesional realizará un análisis y una interpretación de esta. Esto implica el uso de un conjunto de criterios establecidos para evaluar las características psicológicas de la persona. También puede consultar con los otros profesionales, tales como médicos, para obtener mayor información. Es decir, eh, hay diagnósticos que no se dan únicamente con una sola prueba. La función como tal es precisamente toda la recopilación de información que yo pueda para llegar a un análisis certero, ajá, a un buen diagnóstico, incluyendo la entrevista. En la entrevista es bastante importante que se observe toda la conducta del ser humano, incluso en las notas o en el reporte se coloca, ¿no? La actitud con la que se presentó, si tuvo la disposición, no tuvo la disposición, cómo se presenta, si bien alineado, no alineado, cómo es la expresión verbal, todo eso se coloca y se realiza a través de la entrevista y por supuesto de este elemento básico que como psicólogos necesitamos desarrollar, que es la observación. Eso es un requisito prácticamente indispensable para poder realizar cualquier tipo de intervención. Y pues bueno, en este sentido, en la evaluación psicológica, en este primer paso, es de suma importancia. Ujú. Nos vamos con el objetivo de la evaluación psicológica. Bueno, pues el objetivo es recopilar y analizar información sobre una persona para determinar sus fortalezas, debilidades y áreas de atención. La evaluación psicológica se puede realizar en diferentes ámbitos como la salud, la educación, el trabajo, la administración de justicia, los servicios sociales o la intervención en catástrofes, digo, porque se puede utilizar ahí. En el ámbito de la salud, la evaluación psicológica se utiliza para elaborar conocimientos sobre problemas de salud y enfermedad, realizar un diagnóstico psicológico para esbozar un primer plan de tratamiento. Eso es en el área psicológica. En el ámbito educativo, la evaluación psicológica se utiliza para, bueno, más bien lo primero que les dije es en el ámbito de la salud o ámbito clínico. Perdón, me equivoqué. Y en el ámbito educativo se utiliza para detectar precozmente problemáticas como el fracaso escolar, la violencia o la drogadicción. Ujú. En el ámbito laboral, la evaluación psicológica se utiliza para examinar las habilidades y competencias y rasgos psicológicos de los candidatos para un determinado puesto.
Ujú, eso es lo que hace el reclutador para poder eh, llenar su vacante de acuerdo a su perfil de puesto. Ujú. En el ámbito clínico, bueno, ya les mencioné, precisamente para poder obtener toda la información. Y aquí le llama un primer plan de tratamiento, por supuesto, porque durante el proceso de terapia vamos elaborando diferentes, los que nos dedicamos a la clínica, diferentes estrategias de acuerdo a la necesidad. Y en el ámbito educativo, ya lo mencionamos, pues el fracaso escolar, violencia, drogadicción, más que nada para poder determinar algún plan de acción también para ayudarle al alumno a mejorar en su aprendizaje, en diferentes técnicas de estudio, incluso en orientación vocacional de ser necesario, que son dos evaluaciones diferentes, pero también puede ayudar para esto. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias conceptuales entre evaluación y medición? Ujú. Es importante que lo sepamos diferenciar. Ahorita van a entender por qué. Primero, la evaluación es un proceso que implica emitir juicios sobre la base de información recibida, mientras que la medición es el proceso que proporciona esa información. Algunas diferencias entre evaluación y medición son las siguientes. Primero, el proceso. La evaluación es un proceso sistemático para determinar el mérito y el significado del trabajo, ujú, mientras que la medición implica comparar los resultados con estándares. Ajá. O sea, la evaluación es todo el proceso y la medición es el resultado. Ujú. La información. La medición proporciona información cuantitativa, mientras que la evaluación considera aspectos cuantitativos y cualitativos. Acuérdense que el cuantitativo es lo medible y observable, cuantificable, y lo cualitativo no lleva como tal un número, por llamarlo así. Ujú. El objetivo también es otra diferencia en que la evaluación es un proceso que provee información para formular juicios que se utilizan para tomar decisiones, mientras que la medición es la forma de otorgarle a algo un valor descriptivo o numérico. Por eso es que les mencionaba ahorita lo cuantitativo, aquí lo dice claro, ¿no? El objetivo es un objetivo numérico que es lo cuantitativo, y lo cualitativo es el proceso en el cual podemos tener mayor información, ¿ok? Entonces, en resumen, la evaluación es todo el proceso, todo lo que se va a hacer, y la medición, el con qué lo vamos a hacer. Creo que con esas dos cosas, o esa sería como la diferencia más significativa o más observable como una palabra clave. ¿Ok? ¿Dónde o más bien qué es la aplicación de test? Aplicación y tipos de test psicológicos, ¿sí? Los test psicológicos se utilizan para evaluar aspectos de la psique de una persona y se pueden aplicar en distintos contextos como el clínico, educativo, laboral o de investigación. Existen diferentes tipos de test psicológicos, cada uno con aplicaciones específicas. Vamos a revisar de qué se trata. Empezamos con los test cognitivos. Estos evalúan aspectos como la atención, la concentración y la percepción. Los test motores. Estos evalúan la ejecución de respuestas musculares a diversos estímulos. Los test psicofisiológicos. Estos evalúan la relación entre conducta y fisiología, como la respiración, la tasa cardíaca, la temperatura, la respuesta sexual o la digestión. Ujú. Los test de inteligencia. Estos miden capacidades cognitivas generales. Los test de personalidad evalúan rasgos y características individuales. Los test neuropsicológicos detectan déficit cognitivos relacionados con disfunciones cerebrales. Ujú. Y los test de habilidades específicas.
Miden destrezas particulares como la memoria, la atención o el lenguaje. Ujú. Déjame les quito también. No, no me había dado cuenta. Yo creo que ahí, espero que en otra diapositiva no les impida poder leer la información, mientras aquí se los dejo. Les decía, el test de habilidades específicas miden destrezas particulares como la memoria, la atención o el lenguaje. Ujú. Los test psicológicos se basan en la conducta observable y en la expresión de la subjetividad del individuo. Algunos países han adoptado sistemas de clasificación de los test psicológicos en función de la cualificación del profesional que los va a usar, ¿ok? Pero bueno, esto es cómo se dividen o cuáles son los diferentes tipos de test y más adelante vamos a revisar algunos de ellos, cómo son y cómo se resuelven también. Ujú. Para la evaluación psicológica tiene etapas, ¿no? Ese es otro tema que vamos a ver ya. ¿De qué se trata? Existen varias etapas de la evaluación psicológica que se deben llevar a cabo para realizar el diagnóstico. Cada paso es de vital importancia y cumplir con el procedimiento será clave para determinar el diagnóstico. Ajá. Estas son las cuatro fases del diagnóstico psicológico. La primera, la planificación. En esta fase, el psicólogo se encarga de buscar información sobre el paciente y su entorno. Asimismo, realiza un análisis para fundamentar su hipótesis inicial y lleva a cabo un diagnóstico para establecer los puntos clave sobre los que debe profundizar a lo largo de la evaluación. La siguiente es el desarrollo. Esta segunda etapa se centra en desarrollar el proceso, es decir, el objetivo es establecer el marco teórico sobre el que se basarán las distintas aportaciones. Para ello, debe ser lo más simple posible y contemplar los posibles resultados de observaciones futuras. El que sigue es la verificación. En este punto, el terapeuta debe verificar las hipótesis que había establecido con anterioridad. Puede que éstas difieran de las observaciones posteriores o por el contrario que logre confirmarlas. En cualquiera de los dos casos, deberá pensar en un plan de acción basándose en las conclusiones. Y finalmente tenemos el informe. Ajá. El psicólogo debe redactar un informe sobre los resultados. En este documento se incluirán los datos tanto sobre el profesional que evalúa como sobre el evaluado, así como los datos sobre los procedimientos aplicados durante el análisis, los hallazgos y las orientaciones para guiar la intervención posterior. Ajá, es decir, ya que tengo toda mi batería, la primero lo voy a planificar, qué es lo que voy a aplicar de acuerdo a lo que requiero, lo desarrollo. Ujú. Aquí ya, como mencionas, la segunda etapa y lo voy verificando una vez que ya empecé a aplicar, verifico todo lo que yo como aplicador o como pues sí, como evaluador tenía en mente y en el informe voy a redactar absolutamente todo lo que yo apliqué, el nombre de las pruebas, si son cuantitativas, cualitativas, proyectivas, todos los resultados que yo encontré, lo voy a colocar en mi informe para con base a eso ya tener mi diagnóstico y poder hacer mi plan de intervención. ¿Ok? Bueno, la entrevista clínica. ¿De qué se trata esta entrevista clínica? Hace ratito ya empezaba a hablarles un poco de esto. Y pues bueno, en el ámbito de la psicología, la entrevista clínica es indispensable para el terapeuta. A través de ella se obtiene información relevante sobre el paciente, conociendo el tipo de caso para posteriormente establecer una terapia
o un tratamiento a seguir. Ujú. Como les mencionaba hace rato, la entrevista clínica es una herramienta muy útil para recopilar datos relevantes a la hora de realizar un diagnóstico psicológico, clínico o neuropsicológico. A partir de dicha información, el terapeuta podrá definir el tipo de tratamiento o terapia que el paciente necesitará, además de tomar ciertas decisiones. Así, bueno, pues a través de una entrevista clínica se puede, más bien se pretende obtener un diagnóstico clínico y conocer al paciente. También crear y mantener una relación interpersonal, comprometerlo con el tratamiento y dar respuesta a sus expectativas. La entrevista clínica es el primer paso para tener un primer contacto entre el terapeuta y el paciente, porque además de obtener información sobre el estado mental de este, se empieza a crear un primer vínculo entre ambos, como decimos usualmente, ¿no? Para saber o más coloquialmente si se hace clic o no con el terapeuta en este sentido. Ujú. Es muy importante que en la primera entrevista se cree un ambiente de confianza y que favorezca la comunicación interpersonal, consiguiendo que el paciente se abra al especialista, ¿sí? Hay veces que ahorita que yo les diga cómo es el tipo de entrevista, se vuelve un protocolo como muy lineal. Ajá, como si solamente pregunta-respuesta, pero no, es bastante importante que en este primer momento, que es la entrevista clínica, se haga clic, se convenza y se envuelva al paciente para que pueda continuar con su proceso. Es importante que desde ese primer momento se sienta cómodo, se sienta no juzgado y para que pueda responder con toda confianza y con toda sinceridad y pueda llevar el diagnóstico más certero, porque si no existe este vínculo, difícilmente va a continuar con el tratamiento y la información que podamos ir obteniendo de esta entrevista no va a ser la más certera que necesitamos, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los tipos de entrevista? Cuando hablamos de entrevista clínica, existen tres tipos. Ajá. Según el tipo y estructura de las preguntas, encontramos las siguientes. En algún momento ya les había hablado de un proceso de entrevista clínica, si mal no recuerdo, pero vamos a retomar. Y son tres: la estructurada, semiestructurada y la abierta. Ujú. En la estructurada se caracteriza por incluir preguntas cerradas y focalizadas a la obtención de información bajo un objeto específico. En la semiestructurada combina preguntas abiertas y cerradas. Esto permite al paciente dar más información sobre todo lo que se le pregunta. En la entrevista abierta, este tipo de entrevista permite tener una conversación más fluida entre el paciente y el terapeuta, ya que no tiene estructura y las preguntas son totalmente abiertas. El paciente decide qué explicar y con ello el terapeuta puede reformular u orientar la entrevista en función a lo que necesita saber. Ujú. Es importante en la práctica clínica el aprender a dominar los tres tipos de entrevista. Ajá. Por ejemplo, en el área de adicciones, que ya trabajé, se utilizaba las tres entrevistas en una sola sesión o hasta dos sesiones. ¿Por qué? Porque efectivamente se utiliza en ese sentido como ejemplo, ajá, eh, una entrevista estructurada para determinar cuáles son las sustancias que consume, con qué frecuencia, y poder llegar a su diagnóstico. Su F le llamamos nosotros de acuerdo al CIE 10, pero también en ese momento, para justamente poder hacer ese rapport, no, me dedicaba a la entrevista abierta para poder tener mayor conocimiento de
para qué ingresó, el por qué, pues nos queda bastante claro, ¿no? Pero bueno, que nos dé también su versión, por decirlo así, que lo hace sentir más cómodo. Y con esto también me lleva a una entrevista semiestructurada, con preguntas bastante específicas que sé qué hacer en la primer sesión, pero con esa flexibilidad de poder modificar en cualquier momento. Me refiero a momento en tiempo de la sesión, la entrevista. Sin embargo, cubrir con el requisito de la entrevista estructurada para poder tener ese diagnóstico que les mencionaba al inicio. Entonces, para eso es importante el dominio y que aprendan cómo es que se compone. ¿Ok? Según el tipo de objetivos de la entrevista, encontramos lo siguiente. La entrevista diagnóstica. El principal objetivo está en obtener información, ya sea para un fin investigativo o asistencial. La entrevista de orientación se emplea para dar información y la entrevista terapéutica se emplea sobre todo para modificar conductas, actitudes, etc., ¿no? O sea, son eh, de acuerdo a los objetivos, los tipos, la entrevista que tenemos. Ujú. No, espero no, más bien, no se confundan. La anterior, es cómo se elabora. Ajá, o sea, cómo la puedes encontrar en el papel, cómo la puedes llevar a cabo. Y aquí son los objetivos. Por ejemplo, una entrevista diagnóstica podemos encontrarla como estructurada, porque puedes obtener información de afín investigativo también, ¿no? De igual manera, en la primera sesión, aunque sea abierta, también puede ser diagnóstica. Ujú. La de orientación, que se emplea para dar información de acuerdo a lo que tú necesitas o a lo que el usuario necesita para eso entrevistas. Y la terapéutica para modificar conductas y actitudes, ¿ok? Son objetivos, más no una estructura como tal, ¿sale? Bien. ¿Cómo realizar una entrevista clínica? ¿Sí? Para que una entrevista clínica sea fructífera y profesionalmente correcta, hay que seguir algunos pasos, se los voy a ir mencionando. Ujú. El primero, pues hay que establecer el objetivo de la entrevista, haciendo saber al paciente cómo será el funcionamiento y la meta de esta. El número dos, aplicar diferentes estrategias para obtener información, ya sean preguntas cerradas o abiertas, así como el uso de herramientas de evaluación como cuestionarios, autorregistros o cualquier otro mecanismo que promueva la obtención de información, que es lo que les decía ya, conforme van dominando, eh, pueden emplear mayores herramientas. Tres, el terapeuta debe ser empático y escuchar activamente, además de facilitar el diálogo. También debe ofrecer el tiempo que sea necesario para dar una respuesta a cada pregunta sin influir en las respuestas del paciente. ¿Ok? Y cuatro, a lo largo de la entrevista, el especialista debe prestar atención en todo momento, siendo capaz de seleccionar la información más relevante, reformular preguntas o reconducir la entrevista. Esto es porque muchas de las ocasiones el paciente, tú le haces una pregunta muy en particular y se va con otra historia, ¿no? O sea, empieza a contarte una historia que le recuerda la pregunta o está evadiendo la respuesta. Y entonces ahí tú, cuando tienes ya esa atención, reconduces la entrevista, ajá, de una manera bastante sutil, permitiéndole que se exprese, pero redirecciona precisamente para no perder el objetivo. Ajá, y eso es bastante importante también mencionárselo a ellos con qué objetivo. No hay quien sí de repente dice, a mí sí, dime porque yo me voy con otro asunto, ¿no? Hay quien no te lo dice, pero lo hace de manera recurrente.
Entonces, pues este cuarto punto es bastante importante para que sea bastante ético y profesional, ¿ok? Y pues bueno, así es como pudiera mencionar mejor. Ujú. Así como hemos mencionado anteriormente, la entrevista clínica es el primer paso para obtener información del paciente y a través de ella el terapeuta puede realizar un buen análisis del caso para posteriormente diseñar una pauta para un tratamiento o terapia eficaz, esto de acuerdo al método de intervención que cada terapeuta tenga, a la corriente que vaya manejando, pues es como lo vamos redireccionando, ¿ok? Y bueno, pues vamos ahora a la aplicación de test. Voy a dar solo la introducción. Y bueno, en psicología, la evaluación del estado de la persona que acude a consulta es un elemento necesario e imprescindible la mayor parte de las veces. Los psicólogos utilizamos una serie de herramientas para realizar dicha evaluación, contando entre ellas diferentes tipos de test psicológicos. Los test psicológicos se utilizan para evaluar una o más de una de las diferentes áreas que forman parte de la psique de la persona. Se basan en la conducta observable y en la expresión de la subjetividad del individuo, siendo necesario un análisis posterior para poder extraer información con significado clínico. Los test psicológicos intentan en la medida de lo posible que la información que se obtiene a través de ellos sea válida y fiable. Además, las puntuaciones obtenidas tienen que transformarse para que tengan un significado, siendo, ay, perdón, ¿qué les estaba diciendo? Siendo normalmente, disculpen, comparadas con la medida obtenida por la población general. Esto con la propia puntuación obtenida en la misma prueba hecha con anterioridad o con un criterio establecido de antemano. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a continuar. Con base a esto, ¿sí? Se han creado numerosos tipos de test psicológicos. Los más usuales, según el contenido de lo que quieran evaluar, son los siguientes. Primero, ujú, el test de inteligencia. ¿Quieren medir la capacidad intelectual, CI o IQ, como le conozcan? Ambas maneras es correcto. Es decir, el potencial y la capacidad de adaptación y de utilización de diferentes estrategias y la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales. Dos, test de aptitudes, aplicados principalmente en la selección de personal. Permiten evaluar la capacidad del individuo en aspectos concretos de la realidad y permiten predecir su efectividad y rendimiento. Tres, el test de personalidad. Este evalúa los patrones de comportamiento, creencias, emociones y pensamiento con los que el individuo ve y actúa en el mundo. Cuatro, test psicopatológicos. Permiten evaluar la presencia de trastornos o problemas mentales para poder realizar un diagnóstico más preciso. Se- eh, 5. Los test neuropsicológicos se aplican normalmente a personas que han tenido algún tipo de lesión o alteración que pueda haber dañado sus capacidades mentales, cognitivas y o perceptivas, tales como traumatismos, ictus, demencias, etcétera. Mide el alcance de esos daños. Y 6, test de intereses o de vocación profesional. Realiza un análisis de las preferencias del individuo, permitiendo una orientación vocacional o de intereses, que era lo que les comentaba hace ratito, que también en el área de educación no solamente era para
alguna parte de la cuestión educativa o rezago educativo, sino que también se podía utilizar en este sentido de vocación, de orientación vocacional. Ok, y ahorita o más adelante vamos a ir revisando algunos test de inteligencia, de qué se trata, como la escala Wechsler, los de aptitudes, algunos de personalidad, y los vamos a ir desarrollando paso a paso. ¿Ok? Que, bueno, en el ámbito clínico, los test psicológicos permiten al profesional disponer de una mayor cantidad de información de la persona en un menor tiempo, así como acceder a elementos difícilmente alcanzables por otras vías. Se convierte así en un método muy útil para conocer el tipo de funcionamiento predominante del individuo en determinadas áreas, lo que contribuye tanto al proceso de diagnóstico como a la hora de planificar una determinada intervención o terapia. ¿Ok? Los test psicológicos y su relación con los rasgos y competencias del sujeto. A qué se refiere? Bueno, el concepto test se utiliza en psicología para designar todas aquellas pruebas que tienen como objetivo examinar las cualidades, rasgos, características psíquicas y competencias, es decir, con el saber hacer. Ajá, a eso se refiere. Todo esto, pues, en los individuos, incluso más. Hoy en día, en los mercados globalizados, se habla de la gestión por competencias como la herramienta apropiada para gestionar el capital humano, al mismo tiempo que se pide realizar selección por competencias, aludiendo así al hecho de darle un valor agregado a un proceso que es parte integral del subsistema de recursos humanos. Ya hablamos acerca del ámbito clínico. Esto es un poco más con relación a la psicología laboral, pero es importante que lo vayamos conociendo porque ahí también se utiliza la evaluación psicológica, en este caso la aplicación de test. Ujú. De acuerdo con el modelo de gestión por competencias, una competencia laboral corresponde a la aptitud de un individuo para realizar una misma función productiva en diferentes contextos laborales, en concordancia con los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo donde el sujeto preste sus servicios. Ajá. Es decir, debo de llenar el perfil de puesto, así se le conoce. Ujú. Eh, este autor, Chiavenato, lo afirma con el test psicométrico, bueno, nos dice que el test psicométrico es una medición objetiva y estandarizada que mide el comportamiento de un determinado individuo. Este investigador agrega que este tipo de pruebas se orienta a la medición de capacidades, aptitudes, intereses o características del comportamiento humano e incluyen asimismo la determinación de cuánto dispone el sujeto, es decir, de la cantidad de aquellas competencias y características propias del comportamiento del postulante evaluado. La palabra inglesa test, del latín testimonio, tiene el sentido y significado de prueba. Ese es el significado. Este concepto ha sido adoptado internacionalmente en el ámbito de la psicología con el fin de designar aquellas pruebas que se proponen examinar las cualidades psíquicas en los individuos. ¿Ok? Las competencias y su relación con las características esenciales de los reactivos y las pruebas psicológicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tal como se ha señalado ya, a la competencia laboral hay que visualizarla como la capacidad de una persona para desempeñar las actividades que componen una función laboral en un contexto real de trabajo. Un estándar o norma de competencia laboral describe lo que el trabajador debe ser capaz de hacer, la forma en cómo puede evaluarse, ¿no? Si lo que hace está bien logrado, y el contexto laboral en el que se espera que lo haga.
En directa relación con lo anterior, se han definido diversos tipos de competencias. ¿Cuáles son? Se los voy a ir describiendo. Las competencias tenemos en primer lugar las competencias básicas, que se refiere a la capacidad de procesar ideas abstractas, interpretar instrucciones de manera correcta, uso apropiado del lenguaje, ajá, que considera la capacidad de comunicación tanto oral como escrita. A eso se refiere una competencia básica. La competencia transversal es, bueno, competencias transversales o genéricas. Esto se refiere a la capacidad de ser autónomo e independiente, la capacidad de liderazgo, adaptación al cambio, creatividad, capacidad de trabajar en equipo y toma de decisiones. Y la tercera, que son las competencias específicas, son las habilidades propias o que son características de las áreas ocupacionales donde se desempeñará el sujeto. Ujú. Por lo tanto, la primera pregunta que sería como preciso responder es, ¿qué tipo de capital humano buscan las empresas en un mercado que sea globalizado? Pues la respuesta es muy simple. Si ponemos atención a la definición básica de capital humano, que es el conjunto de competencias, habilidades y o capacidades creativas y productivas que una persona desarrolla y o adquiere a través de la acumulación de conocimientos, sean estos generales o específicos. Esa sería la respuesta como tal. Ajá. El concepto capital humano cambió de manera radical la forma en cómo las organizaciones entendían los factores productivos propios de las diversas industrias. A raíz de este cambio de enfoque, la incorporación de los trabajadores, visto ahora como un factor relevante y estratégico, se convirtió en uno de los principales factores que ayudan a las empresas a generar ventajas competitivas por sobre las ventajas comparativas, por cuanto el recurso humano es el único recurso que no se desprecia. Ujú. En la medida que pasa el tiempo y los trabajadores se capacitan y adquieren más experiencia, su valor intrínseco para las organizaciones aumenta considerablemente, ya que se ha comprobado empírica y científicamente que el ser humano es capaz de adquirir nuevas competencias durante toda su vida, siempre y cuando se le den los estímulos apropiados y se tenga a sí mismo acceso a los recursos necesarios para ello. Ujú. De, de igual forma, se sabe con certeza que lo que hace la gran diferencia entre las empresas que compiten con el mismo sector productivo son las personas por la cual se requiere de un alineamiento estratégico de toda la organización, con el fin de orientar la búsqueda de personal por el camino correcto. Ujú. Es preciso poder señalar que para la construcción de un test se requiere proceder de una manera que sea metódica y sistemática, debiendo tenerse en cuenta um, una serie de condiciones mínimas necesarias que avalen su aplicación y validez estadística, ¿sí? Es por ello que los test deben estar en grado de ofrecer a quienes lo aplican el máximo nivel de confianza y seguridad respecto de la idoneidad de la prueba a realizar, así como también precisar exactamente las condiciones bajo las cuales deberá aplicarse, como por ejemplo ausencia de ruidos molestos, contar con un grado de luminosidad adecuada, disponer de una infraestructura cómoda, etcétera. O sea, el lugar en donde se aplique el test debe de tener todas estas características. ¿Ok? Y bueno, pues por otra parte, además de los tres criterios principales de perfección de un test, a saber su grado de objetividad, fiabilidad y validez, se le suman otros cuatro criterios adicionales de carácter secundario, pero igualmente relevantes, que es la adecuación, comparabilidad, economía, es decir, lo más simple y rápido de aplicar, y la utilidad. Ujú.
Dado el hecho de que los test psicológicos están basados en diferencias individuales que pueden ser intelectuales, físicas y de personalidad, estos permiten analizar en qué y cuánto varía la capacidad o la aptitud de una persona en relación con el grupo que se ha tomado como patrón de referencia, en cuyo caso se habla del grupo de pares. Llegados a este punto, es necesario diferenciar los conceptos de aptitud y de capacidad. El primero de ellos alude a la potencialidad de un sujeto para efectos de aprender un determinado comportamiento o desarrollar una habilidad específica, en tanto que el segundo concepto, capacidad, dice la relación con la habilidad actual del sujeto para la realización de una conducta o actividad específica, la que ha sido adquirida a partir del desarrollo de una aptitud generada por medio de la práctica de un entrenamiento intensivo. Ujú. En síntesis, podríamos decir entonces que la aptitud alude a la predisposición natural del sujeto para efectos de realizar una determinada tarea, en tanto que la capacidad sería la habilidad de que el sujeto ya posee para efectuar un trabajo específico. ¿Ok? Por su parte, el autor Dorsch consigna que el concepto de aptitud estaría emparentado con el de dote personal, pero que en este último caso lo que se destaca es el aspecto cualitativo, mientras que la característica de la aptitud es el aspecto cuantitativo. ¿Ok? Aptitud, dote personal, cualitativo. Ujú. Para clarificar su explicación, entrega el ejemplo de un músico con mucha capacidad congénita, es decir, muy dotado, que se distingue y sobresale del conjunto de otros músicos. Por lo tanto, según Dorch, el hecho de que una persona tenga aptitud para la música significa que el sujeto cumple los requisitos necesarios para el cultivo de la música. Ujú. Hoy en día es posible encontrar en el mercado un número apreciable de test psicológicos que buscan medir una amplia serie de rasgos de personalidad, conocimientos y habilidades. Así, por ejemplo, tenemos diversos test que miden inteligencia neta, tales como el test de matrices progresivas de Raven, ujú, o el test de dominós, que tiene diversas formas, la subprueba del cubo del test de Wise, que es la escala Wechsler, que la vamos a ver, y test de habilidades mentales primarias de Thurston, que es lo que ofrece el mercado. También existen diversos test proyectivos como el test de Rorschach, que ya vimos en dónde tiene su, sus inicios o su origen, el test de Sulliger, el TAT, ujú, el test de Lucia, etcétera. Igualmente, se dispone de una serie de cuestionarios de personalidad, tales como el cuestionario de preferencias personales de Edwards, ajá, por mencionar, el 16PF de Cattell, ujú, o como se le conoce como 16 factores de personalidad de Cattell, ajá. Muchos lo ven así solo como el 16PF, es este. El MMPI, que es el Minnesota también, y el EPI, el BF5 que se refiere a los 5 factores de la personalidad, que me parece que también en algún momento ya lo revisaron, si no lo vamos a hacer. Pero bueno, esto es con relación a los test, que con la aplicación y algo con relación al ámbito laboral. Ujú. Yo creo que le dejo aquí para en la siguiente clase dar inicio con la descripción y el análisis de algunos test. Ahorita por eso es que les quité la diapositiva para no confundirlos, pero me quedo aquí para ahorita, bueno, para que en la siguiente clase yo sepa en dónde voy a dar inicio. Y pues bueno, por hoy lo voy a dejar aquí y repito, en la siguiente ya vamos a ver un poco más algunos test, algunos ejemplos y espero me alcance el tiempo
para poder irles mostrando algunos ejemplos de cómo se aplica. Sí, me esperaría que me dé oportunidad. Si no, voy a tratar de ser lo más específica en lo que les coloco aquí. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.